No se diga más. No se diga más. Por Top Latina. Gracias por continuar en sintonía con No se diga más por Top Latina 101.7. Tenemos plato fuerte. A ver, pónganse, ¿cómo se llama? El pañuelo, porque aquí se va a comer bueno con el gran profesional que tenemos de invitado, el señor Henry Gebrar. ¿Lo mencioné bien? Tengo un problema con todos los apellidos que no son Pérez, ni nada de eso. Tengo grandes problemas. Analista económico, consultor empresarial y un experimentado charlista. Tiene una maestría de la Escuela Superior de Comercio de París. ¡Wow! No, tremendísimo. Hace unos años atrás. Bienvenido. Mejor hablemos de cosas actuales. Hablando de cosas actuales, vamos a entrar en materia de inmediato. Hace unos días, la CEPAL presentó su informe anual. En este informe presentó un balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe. Y proyectaron un crecimiento regional del próximo año, que será una tercera parte de la tasa esperada para este 2022. Cuéntenos un poquito de lo que proyecta este informe de la CEPAL. Bueno, está mostrando una realidad que no debe sorprender. Es que, como ustedes se dieron cuenta, ¿no?, después de la crisis del COVID, vino la crisis de la inflación, que esto nació antes de lo de Ucrania. Llegó la guerra en el mismo corazón de Europa. Y todo eso ha creado entonces un ambiente internacional un poquito complicado, y las mismas medidas que todo el mundo ha tomado para luchar contra la inflación, que es elevar las tasas de interés, pues esta misma medicina tiene un impacto negativo pasajero sobre la economía, porque obviamente frena el crecimiento. Y la razón principal pues de esta muy fuerte ralentización que menciona la CEPAL para el 2023, que efectivamente divide entre 3 veces, ¿no?, la perspectiva de crecimiento para el año que viene en Latinoamérica, se debe a eso, en todos los países de la región, empezando por Estados Unidos, que sigue siendo un motor importante de las economías de la región y más especialmente de la economía dominicana. Pues esta subida de la tasa de interés hace que la economía se frena, hay menos demanda, hay menos inversiones, la gente que tiene un préstamo, pues la cuota mensual que aumenta, entonces tiene menos dinero para salir, para hacer gastos, etcétera, etcétera. Entonces, efectivamente, la economía el año que viene va a estar creciendo menos que en el año 2022, a un punto tal inclusive que en el caso de Latinoamérica, cuando uno va sumando esas crisis que hemos tenido recientemente, creo que lo más notorio, ¿no?, de este informe de la CEPAL era de mencionar que en esta década del 2012 al 2013 al 2022, o del 2014 al 2023, esos 10 años, la tasa de crecimiento habrá sido inferior a la tasa de crecimiento de lo que se llamó en aquella vez, ¿no?, la década perdida para Latinoamérica. O sea que han sido realmente 10 años muy malos, y sin embargo, y eso yo creo que es importante subrayarlo, eso contrasta con la situación de la República Dominicana, porque si bien en el caso de República Dominicana la CEPAL revisó ligeramente a la baja su expectativa de crecimiento para el año que viene, todavía está hablando de un crecimiento de un 4.6%, que es probable que con la tremenda noticia que salió anoche en Estados Unidos, que ya se empezó a dar a conocer en los medios de comunicación, de que una de las principales agencias de notación del crédito para el país, que es Standard & Poor's anunció un upgrade, o sea, una reevaluación, un incremento de la nota de crédito de la República Dominicana, inclusive ya entrando una nueva categoría, y eso va a tener como impacto más inversión hacia la República Dominicana, accesibilidad, que entonces también quiere decir que vamos a tener un crecimiento ya superior al que se proyectaba por estas ahora, nuevas claro, inversiones. Y muy interesante, el costo de emitir deuda
va a bajar el costo de los bonos, y ya como cada año, a principio de año, entre enero y febrero, la República Dominicana acostumbra emitir un bono soberano, que este año se proyecta entre 2.500 y 3.000 millones de dólares. El costo de emisión de este bono va a ser inferior al costo que hubiésemos tenido de no tener este upgrade, que yo creo que es un buen reconocimiento, claro, no solamente al buen manejo económico, sino que en contraste con todo el resto de la región, el principal activo que hoy en día tiene la República Dominicana, visto desde fuera, es paz social, estabilidad política. Y esto no tiene precio, pero tiene un valor extraordinario, y eso creo que fue también lo que reconoció ahí Standard & Poor's. O sea que esa es una muy buena noticia. Ahí los reyes llegaron antes de tiempo. Es verdad, es buenísima información. Se había proyectado, según la política económica del Banco Central, que la inflación estaría proyectaba un 4%, sin embargo vamos a cerrar por encima de un 7%. Sí. Ahora bien, no son Nostradamus los que marcan la política económica de ver de ese conflicto Rusia-Ucrania, y muchos economistas han dado duras críticas al gobierno por quizás no aplicar ciertas medidas, pero ¿cuál es la opinión suya? ¿Qué nota sacó la República Dominicana al respecto de cómo manejó esa crisis internacional? Bueno, es cierto que el objetivo del Banco Central, que recuerden que la misión principal de un Banco Central es su lucha contra la inflación. Yo creo que, mira, si tuviese un solo objetivo, el gobernador del Banco Central, la nota que tiene que sacar para graduarse, aunque él ya no necesita. Sí, aprobado. Después de 22 años son. No, yo creo que más, hasta más. O sea, realmente es en cuánto va a quedar la inflación. ¿Qué pasa? Entonces, creo que hay dos razones principales por las cuales puede haber inflación, y en este caso la tuvimos al mismo tiempo. O sea, primero, lo que claramente ha sido, y eso ha afectado a todo el mundo, es lo que llamaríamos una inflación importada. ¿Qué es una inflación importada? Una inflación que nos viene porque estamos importando alimentos, y ahí sí vemos los precios de los alimentos, los índices de precio que publica mensualmente la FAO, que es este organismo de Naciones Unidas, pues veremos que si bien en los últimos 6 meses han retrocedido un poquito, se encuentran todavía por encima del nivel que tuvieron en el 2008-2009, que fue la crisis de alimentos anterior. Todo lo que es materias primas, materiales de construcción, hemos visto cómo esto ha afectado un sector tan importante para la economía dominicana como es el sector de la construcción, y por supuesto lo que son materias primas energéticas. Y ahí estamos hablando del petróleo, pero fíjese que el petróleo está cerrando el año por debajo de donde estaba en Navidad del año pasado. Ahora, eso no quiere decir que tuvimos entonces petróleo barato, porque el año pasado el promedio habrá estado entre 66 y 68 dólares. Este año vamos a tener un promedio que va a rondar los 90 dólares. A pesar de la baja que tuvimos, pues esta baja fue realmente en diciembre. El gobierno tuvo que subsidiar 35 mil millones. Entonces ahí vamos a ir, porque esas son las medidas que se tomaron. Pero en el caso de las materias primas energéticas, el petróleo es el que menos ha subido. De hecho, si ustedes ven lo que ha pasado con el gas natural, y especialmente con el carbón. O sea, entonces, el carbón ha tenido un aumento que en algún momento llegaron al 300%. Compramos caro ese carbón el año pasado. Entonces, esto hace que, frente a todo eso, usted tiene un componente importado, y por encima de eso, y creo que todos los países más o menos han tenido esta misma situación, una de las medidas principales que se tomaron frente al COVID para salvar a la gente, salvar a los negocios, salvar a la economía, se fue a emitir mucho dinero.
Y ahí, mira, cuando ustedes imprimen mucho dinero, pues usted puede crear algo de inflación. Y yo creo que ya todo el mundo está claro que el costo de haber salvado la economía, porque todo termina teniendo un costo, es esto, ¿no? Hay parte de la inflación que estamos viviendo que viene de ahí. O sea, que a la vez, entonces, una inflación importada, que todo el mundo la entiende, y del otro lado, una inflación, vamos a decir, por origen monetario, que mira, se emitió muchos papeles, que ahora hay que retirar. Entonces, ¿cuáles son las medidas que han tomado las autoridades? Primero, las medidas que siempre se toman, que es, si hay demasiada inflación, hay que subir la tasa de interés para frenar la economía. Al frenar la economía, se frena la demanda. Si se frena la demanda, los precios empiezan a bajar y ya yo resuelvo la inflación. Aquí un poquito más complicado porque había el componente de inflación importada. Y ahí creo que la decisión económica trascendental que se tomó este año, y creo que fue probablemente en la parte económica el acierto más grande que tuvo el presidente de la República, fue cuando a principios de marzo anunció que se iba a congelar los precios de los combustibles y en julio que se iban a paralizar los futuros ajustes a la tarifa eléctrica. Si bien eso ha tenido un costo importante, porque solamente del lado de los combustibles se va a terminar este año con unos 35.000 millones de pesos, que inicialmente no estaba en el presupuesto. No. En el presupuesto complementario se pusieron 40.000 millones. Gracias a la baja que ha habido, el alivio que hubo en diciembre, pues no hubo que llegar hasta los 40.000 millones, pero 35.000 millones. Ahora, creo que mucha gente pudiera estar de acuerdo en decir dos cosas. Uno, si es efectivamente, eso ha costado caro, o sea, congelar los precios. Ahora, creo que también la misma gente estaría de acuerdo en pensar que no haberlo hecho hubiese salido muchísimo más costoso. Vamos a la pausa y regresamos con más de Henry y todo este conocimiento de economía. Y estamos de regreso en No Se Diga Más por Top Latina 101.7 y estamos con un entrevistado muy especial, Henry Gebrat, analista económico y consultor empresarial. Henry, hemos hablado de cosas importantísimas ocurridas en la economía dominicana en el 2022, pero me gustaría saber, de cara al 2023, tenemos proyecciones un poco pesimistas y quisiera saber qué esperamos como medidas económicas y políticas monetarias para este 2023 y cómo esto va a afectar a la gente. Cómo no, mira, hasta el momento lo que es el pronóstico oficial, o sea, lo que fue consignado en lo que es ahora ley de presupuesto de ingresos y gastos para el 2023 es que el crecimiento del Producto Interno Bruto, del PIB, va a estar en torno al 4.8%, que va a estar un poquito por debajo de donde cerraría la economía dominicana en el 2022, que va a estar en torno al 5%, probablemente un poquito más que el 5%, con una inflación que va a ir descendiendo para probablemente cerrar el año que viene debajo del 6%, o sea, especialmente tomando en cuenta que el congelamiento de los precios de los combustibles va a seguir. De hecho, esta vez sí, en el presupuesto se han consignado 20.000 millones de pesos para el subsidio a los combustibles y no está previsto actualizar los precios de la electricidad. Entonces, frente a esto, uno pudiera pensar inclusive que la República Dominicana está entrando en el nuevo año en una mejor posición que en el 2022. Claro, en el 2022, ¿quién se iba a imaginar de que íbamos a tener esa guerra en Europa? Ahora, claro, la tenemos y no sabemos hasta dónde va a seguir, y mientras sigue eso, obviamente, hay muchas incidencias a nivel global. Lo malo probablemente a nivel global que nos afecta negativamente es el muy bajo crecimiento que va a tener la economía de los Estados Unidos, ya que con esas alzas de la tasa de interés que van a seguir en Estados Unidos, a diferencia de República Dominicana, donde asumimos que ya donde tenía que subir la tasa, ya llegó donde
querían las autoridades colocarlas. Entonces la economía de los Estados Unidos va a crecer apenas entre 0.5 y 1%, prácticamente una recesión. ¿Cómo eso afecta a la República Dominicana? Pues por muchas vías. Primero, el tema de las remesas. Es probable que las remesas se reduzcan otro poquito en el 2023. Ahora, por más que se reduzca, van a terminar llegando 9.000 millones de dólares, que es una cantidad de dinero enorme, porque cuando esto usted lo compara con el presupuesto del Estado, prácticamente este dinero que mandan los dominicanos del exterior equivale a un 60 o un 70% del presupuesto de ingresos del Estado. Es un aliciente. Sí, con la diferencia de que eso le llega directamente a la gente y la gente que decide lo que hace. Y por eso sobrevivimos la pandemia. Sí, eso ha sido un factor. Eso ha sido un factor vital. Es lo que se puede llamar un estabilizador social. Esto es efectivamente algo que muestra también la solidaridad de los dominicanos en el exterior. Claro, también te plantea como política de desarrollo que tú no puedes proyectar, ¿no? Una política de desarrollo sobre la base de expulsar a tus propios ciudadanos. O sea que no todo es positivo en las remesas, pero vamos a tomarla en el 2023 por lo positivo que es esta cantidad de dinero que asegura un nivel de consumo básico para muchas familias. Del lado del turismo, se supondría que afecte un poquito, pero en esto yo estoy menos seguro, porque la ventaja que va a tener la República Dominicana es tener entonces menos competencia. Al tener una economía menos fuerte en Estados Unidos, muchos estadounidenses, en vez de irse a vacacionar a Europa, a Asia, se va a quedar más cerca, un poquito más barato, donde a pesar de lo barato yo estoy recibiendo una alta calidad de servicio, Claro que sí. y en eso pues la República Dominicana, que además te brinda la seguridad que recuperamos con el tema del COVID. Señores, no sé si ustedes recordaran, en el 2019 tuvimos un problema terrible con el turismo de Estados Unidos, perdimos el 40% del mercado por esas noticias, esa mala campaña que nos hicieron. y ese fue un problema reputacional que logramos borrar por completo, este problema reputacional con el COVID y con el adecuado manejo del COVID. Ya nadie en Estados Unidos, por dicha, está pensando ahora en la República Dominicana como un destino de riesgo. En el caso de Zona Franca, es posible que eso frene un poquito el crecimiento, pero tomando en cuenta de que se está produciendo a raíz del COVID una revolución completa del comercio mundial, la República Dominicana tiene la ventaja de estar muy cerca del principal mercado del mundo, que son los Estados Unidos. Entonces, mucha gente está invirtiendo en los parques industriales de Zona Franca, a un punto tal de que hoy en día prácticamente hay escasez de naves. Entonces, no creo que sea tan negativo finalmente. Y más ahora con esta noticia del upgrade por parte de Standard & Poor's, porque tenemos que entender cómo funciona. Hay gente que tenía interés en venir a la República Dominicana, pero que por política de inversión de su banco o de su compañía no pueden invertir en países que no estén llegando a cierto nivel de calificación. Ya a cambiar, a subir ya, prácticamente estamos ya cada vez más cerca de Grandes Ligas, que es el grado de inversión. Todavía nos falta un poquito. Tenemos BB menos. Sí, ahora estamos entrando a BB, o sea, es realmente eso es importante. Es algo muy significativo. Eso va a hacer que firmas que no podían invertir, aunque lo querían hacer, ahora sí lo van a poder hacer. Entonces vamos a tener un crecimiento el año que viene, y creo que es doblemente bueno, porque va a descansar sobre inversiones. La inversión tiene un impacto inmediato, pero más importante, a largo plazo, porque esa es una inversión que se quedó, que te va a generar entonces nuevos negocios. O sea, yo creo que
pudiera ser un buen año. Además de esto, no le habrá escapado a nadie que 2023 es un año preelectoral. Aunque a mí me han dicho que todos los años terminan siendo preelectorales, ¿no? Pero el 2023, siendo un año preelectoral, se supone, ¿verdad?, que va a haber esa buena inversión pública, especialmente, vamos a decir, en la segunda mitad del año. Inclusive, si efectivamente logra bajar la inflación, si no se dispara mucho el petróleo a nivel internacional, entonces quizás pudiera mover en la segunda mitad del año 2023 pequeñas bajas en la tasa de interés por parte del Banco Central. O sea, quizás el 2023 no sea tan malo. Con estas buenas noticias, estas albricias, ¿ya no sería necesario una inminente reforma fiscal? Bueno, la reforma fiscal, de cualquier modo, se necesita por razones estructurales, no coyunturales, como fue muchas veces el caso, ¿no?, de hacer un parche impositivo, porque mira, tú firmaste el DERECAFTA, porque tuviste problema, tú tienes que hacer un acuerdo con el fondo. No, ahí lo que yo creo que es importante es hacer una reforma diferente, porque lo que necesitamos es que esas buenas noticias, que son buenas noticias a nivel macroeconómico, terminen siendo también buenas noticias para la gente que nos escucha. El dominicano para que el ciudadano de a pie se vea que el crecimiento económico significa que yo voy a vivir mejor y sobre todo que mis hijos van a vivir mejor que yo y que mis padres y mis abuelos. O sea, yo creo que es el orden de las cosas. Eso quiere decir que tenemos que cambiar la prioridad y la obsesión. Siempre hemos tenido aquí una obsesión muy marcada hacia la cifra del crecimiento de la economía. Así es. Era importante, se necesitaba, y eso es lo que ha permitido durante prácticamente más de 20 años un crecimiento asombroso. Bien, tenemos que cambiar la obsesión del crecimiento por una obsesión por el desarrollo. Totalmente. Porque esto es colocar en el centro del crecimiento lo que a veces hizo falta, la gente. Eso quiere decir entonces que 3 elementos tienen que cumplirse. El sector público tiene que ejercer muy bien su papel, que es invertir en el bien común. Quiere decir que tenga un nivel de gasto público mayor de lo que tenemos hoy en día y, por supuesto, sobre todo de mejor calidad. Pero hay cosas que si el Estado no lo hace, lo tiene que asumir el sector privado, y el sector privado, para hacerlo, necesita tener ganancias económicas. Entonces, esto no es compatible con temas como el agua, la salud o la educación. De ahí, pues, que es tan importante tener un Estado que funcione muy bien. Eso es fundamental. 2, necesitamos también un sector privado que funcione, que sea competitivo. Mira, uno de los problemas que vamos a tener que resolver, la OCDE, la publicación que dio la semana pasada, ¿verdad?, habló de que uno de los principales retos que tiene la economía dominicana es la formalización de la economía. Sí. Para que tengan una idea del problema de la informalidad laboral en el país. Una vez que ustedes sacan del empleo formal el sector público, que por definición es 100% formal, vamos a tomar el sector privado. Ustedes van a ver que hoy en día, de cada 3 empleos que hay en el sector privado, 1 solo es formal. Entonces, al no tener más empleos formales, tenemos entonces empleos con menos cobertura, con menos acceso a seguridad social, muchas veces con salarios que no son de buena calidad. Entonces, necesitamos un sector privado que haga su parte, y finalmente, y eso le toca a cada uno de nosotros, una sociedad que también ejerza su función, una función de estar pendiente de lo que se está haciendo, de ser un poco un velador, que sea un fiscalizador de lo que está pasando, y de asumir también su responsabilidad, que el ejercicio democrático por parte de una sociedad no es solamente cada 4 años llevar una boleta de voto, sino tiene que implicarse un poquito más, y en eso pues yo creo que las
jóvenes generaciones que están mejor educadas, que están mejor conectadas, pues van a tener una responsabilidad muy grande en este proceso de reforma al cual no le debemos tenerle miedo. Todo lo contrario, debemos tenerle miedo al status quo, debemos tener miedo a que las cosas sigan igual, tengo que tener miedo a que el crecimiento siga capturado por muy pocos y no para la gente. Esto yo creo que debería ser los temas de discusiones en un año preelectoral desde la sociedad civil. Tienen que venir esos temas de discusión para asegurarse de que esas problemáticas se incorporen dentro de lo que son las plataformas políticas de los que serán los candidatos en el 2024. Henry, tenemos muchísimos retos, totalmente de acuerdo como país, y es muy interesante y quiero resaltar algo que tú dijiste, que es que estamos obsesionados con el crecimiento, pero deberíamos estarlo con el desarrollo. ¿Cuál es el cambio de modelo económico que tú consideras que le hace falta a la República Dominicana para que nos enfoquemos en el crecimiento del desarrollo humano? No, obviamente, mira, tú sabes que el desarrollo es tener acceso a las oportunidades, de poder tú decidir realmente lo que tú quieres hacer y no que sean otros o la sociedad que haya decidido por ti o porque sencillamente tú no naciste otra alternativa en el lugar correcto. Que hoy en día, según los estudios del Banco Mundial, te dice que el principal criterio de desigualdad en la República Dominicana es tu lugar de nacimiento. Es donde tú naciste prácticamente. Mira, esto no es una sociedad justa. Si queremos tener este desarrollo, que es tener acceso a las oportunidades, independientemente de cómo tú te llamas, de dónde tú naciste, entonces es importante que una serie de derechos se puedan ejercer, porque de nuevo, estamos hablando de derechos, el derecho a la salud, el derecho a la educación y quizás empezando por el derecho a la salud. Yo creo que una de las conquistas que ha tenido la sociedad dominicana, sino alguna, y eso vino realmente de la sociedad, quizás una de las primeras conquistas como sociedad en la parte económica fue lo del 4% de la educación. Y yo creo que definitivamente este fue un logro, este fue algo importante, pero como todo, quizás en algún momento necesita que se haga un alto en el camino y ver, revisando las cosas, cuáles son los resultados, cosas que no han funcionado bien y esto, y ponerse a reflexionar con lo que vivimos con el COVID, que tener el derecho a la educación sin tener el derecho a la salud, nos falta algo. Claro. De hecho, mire, y lo he escuchado varias veces, el derecho a la salud es el primer derecho que si tú no lo ejerces, tú no puedes accesar, tú no tienes acceso a ningún otro. A ningún otro. Entonces, el tema de la salud debería de volver a ocupar el lugar que hoy en día no tiene. Le voy a dar una cifra, un par de cifras. En el presupuesto 2023 se proyecta, si no mal recuerdo, como 250 mil millones de pesos de pago de intereses de la deuda. Eso es lo que está. El servicio de la deuda solamente pago de intereses, ni siquiera reembolso de capital, nada. Esto es el doble de lo que le estamos dedicando al presupuesto de salud. Deberíamos de plantearnos, mira, ¿qué necesitamos hacer para que sea exactamente lo opuesto? Según la Estrategia Nacional de Desarrollo, que no es una sugerencia, es una ley, se supone que estaríamos invirtiendo más del 4% del PIB en salud y apenas estamos llegando al 2%. No estoy diciendo que deberíamos de quitarle a educación para poner a salud, porque yo creo que ahí necesitamos y la educación y la salud, pero sin duda alguna vamos a tener que ver de qué modo podamos incrementar la inversión en salud, mejorar la calidad de la educación y ahí entonces cambiar de obsesión, que sea menos una obsesión por el 4%, que por sí no puede ser solamente un número mágico, no puede ser un número religioso. Tenemos que poner frente a esto resultados en cuanto a calidad, porque esto va a ser fundamental para que la economía
para que el país siga avanzando. La próxima etapa que le toca al país va a depender de tener una población bien preparada para enfrentar una serie de retos, que no tenga la necesidad de pensar, yo tengo que irme del país para tener una oportunidad porque no tengo educación, o tengo que irme del país porque tengo educación y yo no consigo el trabajo con la compensación, con la remuneración que yo estaría recibiendo si yo voy afuera. Yo creo que esto también, el tema del salario, y más con lo que hemos pasado con la inflación, sé que eso va a ser un tema en el 2023. Obviamente, y yo creo que necesariamente se tendrá que hablar de salario, no solamente para el salario mínimo, sino para los salarios en general. Entonces, la reforma, yo creo que va a ser, espero que sea parte de las discusiones durante la pre-campaña, durante la campaña, porque tendrá que ser la agenda de sea quien gane las próximas elecciones en el 2024. Es muy probable que tenga la responsabilidad histórica de emprender un nuevo tren de reforma, que es lo que hace 30 años atrás propulsó a la República Dominicana donde está hoy en día. Entonces, si queremos dar este brinco adicional, que es poder vivir en el país donde todos soñamos convivir, necesitamos hacer esas reformas, lo cual no quiere decir incrementar las tasas de los impuestos. Henry, contigo podemos quedarnos hablando todo un día. Muchísimas gracias por todas estas informaciones para nuestra audiencia. Ha sido Henry Gebrat, analista económico y consultor empresarial en No Se Diga Más. Muchísimas gracias. Gracias. No se diga más. No se diga más. Por Top Latina.